Papas a la huancaína, uno de los platos más icónicos de Huancayo y también de la cocina peruana. Se prepara con estos deliciosos ají amarillo. Aparte de ser súper ricos, tienen un color hermoso, que después lo sueltan dentro del plato, llenándolo de color. Aunque sean ají y sean picantes, la receta que vamos a preparar hoy no va a picar para nada. Así que la puedes preparar aún si no comes picante. Vamos inmediatamente a prepararlo. En una olla vamos a poner a hervir los huevos. Para lograr la consistencia que queremos, tienen que cocinar 10 minutos desde el hervor. Y en una otra olla vamos a poner a hervir las papas. Normalmente para esta receta se utilizan papas blancas, pero puedes utilizar también las amarillas o también las rojas, como estoy haciendo yo. Estas van a cocinar alrededor de unos 20 minutos. Pero, siendo que cada papa es diferente, yo te recomiendo de ir pinchándolas con el tenedor. Cuando el tenedor entra fácilmente adentro, están listas. Nada de más fácil. Así que nosotros podemos concentrarnos a preparar los ajíes. Cogemos el primer ají y le cortamos la parte de arriba. Después lo ponemos de pie y lo empezamos a cortar de esta manera. Como puedes ver, de esta manera te quedan los 4 filetes súper limpios. Y aquí en cambio tienes solamente la parte de la placenta. Esta parte de aquí es súper picante, así que yo te recomiendo de utilizarla en parte solo si te gusta comer picante. Si en cambio no te gusta comer picante o tienes niños en la casa, esta parte la puedes omitir. Esta parte de aquí, blanquita, que ves todavía pegada, es parte de la placenta. Y también esta pica. Así que yo te recomiendo de ir eliminándola. Así, ¿ves? Te queda el filete súper limpio. Y listo. Miren aquí qué maravilla. Yo normalmente hago así. Elimino las semillas y la guardo. Y después la voy sembrando para cultivar mis ajís. Una planta te hace un montón de frutos. Y se hace bastante grande, es también bien bonita de ver. Y cuando quieres un ají, lo tienes ahí en el balcón. Es fantástico. O en tu chacra, si la tienes. En cambio, la parte de dentro, que es bastante picante, la voy a tener al lado para ver si quiero un poquito más de picante dentro de mi salsa huancaína. Así que, en vez que botarla, la guardamos al lado. Y seguimos con los demás ajíes. Una vez que nuestros ajíes están listos, bien limpiecitos y hemos cortado también un trocito de cebolla roja, pasamos a freírlos. Calentamos una sartén y le echamos un chorrito de aceite. Y ahí le vamos agregando los ajíes. Y le agregamos también el trozo de cebolla. Yo lo cocino a un fuego medio. Tienes solo que tener cuidado que no sea demasiado fuerte el fuego, porque no queremos que se doren inmediatamente. Queremos que estén unos 5 minutos, decimos, dentro de la sartén, para que, aparte de dorarse, se cocinen también un poco. De esta manera serán más deliciosos y también más digeribles. Si has hecho un buen trabajo de limpiar los ajíes, verás que en esta fase no tendrás un olor picante. Si en cambio lo dejaste un poco de venas, ahora los vapores de la cocción son un poco irritantes para la garganta. Si todavía no lo has hecho, aprovecha para suscribirte a mi fantástico canal de cocina. Solo tienes que darle clic en el botoncito rojo aquí abajo y seleccionar todas las notificaciones. De esta manera, toda vez que subo un nuevo video, YouTube te avisa. Una vez que los ají han tomado este hermoso color, apagamos el fuego y lo sacamos de la sartén. Y de ahí pasamos a la licuadora. Dentro le ponemos nuestros ají junto con la cebolla que hemos dorado y le agregamos el queso. Normalmente en Perú se utiliza un queso fresco, bastante suave, ligeramente saladito, más saladito de lo que normalmente se encuentra como queso fresco en Italia o en Europa. Lo de Perú es ligeramente saladito. Yo que estoy en Italia me he encontrado muy bien con los quesos frescos y también con el Quartirolo lombardo. Tengo que decirte que el sabor final es muy parecido a lo peruano. En el mismo Perú, por ejemplo, lo he visto hacer con requesón, así que también esta puede ser una buena idea. Y después le tenemos que agregar las galletas de soda. Como cada galleta en diferentes marcas y en diferentes países tienen tamaño diferente, he pensado que la cosa mejor para ayudarte a entender la consistencia que tiene que lograr es de darte la cantidad en peso. Si no tienes una balanza, sepas que son alrededor de unos 6 galletas de tamaño medio. Si en cambio tienes una báscula y quieres ser un poquito más preciso, ten en consideración que son alrededor de unos 35 gramos.
Así que la rompemos dentro. Y después tenemos la leche evaporada. En Italia, por ejemplo, la leche evaporada no se usa mucho, así que mucha gente no sabe con precisión lo que es. Y a veces me dicen, ¿puedo utilizar la crema de leche? En realidad no, es un poco diferente. Es prácticamente una leche a la cual le han quitado el 60% de agua, quedándose más, decimos, la parte grasa. Y también las proteínas. Es algo que ha nacido para lograr conservar la leche dentro de frasquitos. Dura más tiempo porque no tiene la parte de agua y al mismo tiempo también ocupa menos espacio. Y después la gente en la casa le agrega agua para lograr otra vez la consistencia normal. En cambio, en este caso vamos a ponerle directamente dentro de la licuadora la leche evaporada. Le agregamos también una pizca de sal. Y aquí naturalmente depende mucho de cuánto es salado el queso que has utilizado. Así que ponle al principio solo poquito y después vas viendo poco a poco de lograr la consistencia de sabor que más te gusta. Y de ahí le vamos agregando el aceite. El aceite para estas cantidades es 50 gramos. Yo te recomiendo de hacer así. Le pones al principio una mitad más o menos del aceite, tapas y empiezas a licuar. Y de ahí, poco a poco, le vas agregando el aceite. Si le gusta la cocina peruana, le recuerdo que aquí arriba tienen el playlist con todos mis videos de YouTube. Solo tienen que darle clic y vas a encontrar toda la que he preparado. Arroz chaufa, rocoto relleno, pollo a la brasa casero hecho en el horno de casa y muchas otras delicias. Así que si quieres saber más, ahí ya sabes dónde vas a encontrar todo lo que necesitas. Mamma mía, qué consistencia maravillosa. Miren chicos, parece un queso crema. Vamos a probar un poquitito. Delicioso y para nada picante. Así que en este momento, si es que quieres un poco de picante más, le puedes agregar la parte que hemos quitado antes, la parte de la placenta, de las venas. Se la agregas aquí adentro y sigues licuando. Mamma mía, simplemente delicioso. Y está también perfecto de sal. Pero tú, chequéalo. Si ves que le falta un poco el tuyo, agrégaselo. Ahora vamos a pelar las papas y vamos a armar nuestro plato. Ah, chicos, miren qué maravilla, cómo está súper, súper, súper cremosa esta salsa. Ah, mm, mm. Madre mía, qué delicia. Parece de haber regresado en Perú. Y como han visto, se ha realizado simplemente con 4 ají amarillo. Esta salsa, yo se la pongo todas esas 2 papitas, pero en realidad llegan a servir hasta 1 kilo de papas. Esta salsa naturalmente la puedes utilizar para sazonar también tus papitas fritas, que son súper deliciosas. Y bueno chicos, espero que el video de hoy les haya gustado. Nosotros nos vemos aquí el próximo fin de semana con una otra maravillosa receta. Si todavía no lo has hecho, aprovecha para suscribirte, porque si no después subo esta maravilla y tú te la vas perdiendo. No se puede. Los quiero muchísimo chicos. Hasta la próxima. Bye bye.